No tiene que ver con la diversión. No, cuidado. Esa es otra enfermedad. Se pierden varios. No en el hospital. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, entiendo que tenemos cuenta. Sí, señor presidente. En la cuenta de hoy tenemos los siguientes documentos. Primero, proyectos de ley. El primero, en una moción de los honorables senadores, señoras Núñez y Órdenes y señores Castro, González, Gaón y Macaya, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para incorporar entre los servicios de los profesionales que señala la adopción de acciones para prevenir la infertilidad, correspondiéndole el boletín 16.708-11. Enseguida otra moción de los honorables senadores, señoras Núñez y Órdenes y señores Castro, González, Gaona y Macaya, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad para promover la información y educación sobre la infertilidad. Boletín 16.709-11. Enseguida un oficio número 1040 de la señora Ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, con la que informa sobre la posibilidad de incorporar al fondo de drogas de alto costo medicamentos innovadores para personas con cáncer de mama triple negativo. Enseguida comunicaciones tenemos del director de Asuntos Corporativos de FEMSA Salud Chile, Farmacias Cruz Verde, señor Sergio Rojas, e informa un plan de mayor cobertura de farmacias de urgencia para Chile con focos en comunas sin atención 24/7. Enseguida tenemos una comunicación de la presidenta de la Fundación Mujeres por un Lazo, la señora Elizabeth Guesa Laga, con la cual solicita al presidente de esta comisión pueda requerir una respuesta al oficio que se envió con fecha 25 de marzo al Ministerio de Salud, en el que se pedía la incorporación de la inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo. El Ministerio ya, como nota señalar que el Ministerio ya respondió con fecha 9 de abril, como consta en la cuenta que señalé ahí en el oficio anterior. ¿Eso lo puedo responder, presidente? El oficio mensal sobre el punto. Sí, sí, repito que efectivamente se respondió en el oficio que aparece ahí mencionado en la cuenta, el tercero de arriba abajo, el oficio 1040, es la que informa la posibilidad de incorporar al fondo de drogas de alto costo medicamentos innovadores para personas con cáncer de mama triple negativo. Solo que llegaron de alguna manera... ¿Ese oficio llegó? Sí, llegó la respuesta, el oficio número 1040 de la señora ministra. Sí. Perdón. Sobre el Senadora punto, Órdenes. muchas gracias, presidente. Sobre el punto, porque efectivamente, y también me lo había transmitido el senador Sergio Gaona, compartimos la preocupación para la incorporación de la inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo. Entonces, el 25 de marzo se envió a través de esta comisión, por acuerdo nuestro, el oficio a salud. Entiendo que eso se respondió. ¿Será posible tenerlo a disposición acá en la comisión para leer Sí. la respuesta? Muchas gracias, ¿Lo tiene por presidente. ahí, secretario? Le sacamos una fotocopia para que lo podamos tener todos los... Sobre el mismo punto, senador, sobre cuenta... ¿Terminó la cuenta o no? Queda un punto de cuenta y le ofrezco la palabra inmediatamente al senador Castro. Gracias, presidente. Y por último, una invitación del director del Instituto Traumatológico, doctor Ricardo Tolosa, a la rendición de cuenta pública participativa gestión 2023, a realizarse el jueves 9 de mayo a las 10 horas en el Auditorio Miguel Gasich del Instituto Traumatológico de Santiago. Se remitirá en todo caso, aparte de la copia que pidieron sus señorías, se enviará por correo electrónico todos los informes y oficios a vuestras señorías. Muchas gracias, secretario. Tengo la solicitud del senador Castro y el senador Chaguán sobre la cuenta. Presidente, tengo 6 puntos que colocar. Perdone, Vamos, llegué con vamos. algún grado de ímpetu.
Dengue. A ver. Dengue. Yo le pido a la brevedad, presidente, un reporte del Ministerio de Salud, porque llevamos 4 semanas epidemiológicas, hemos superado todos los casos del 2023. Se ignora exactamente cómo se está haciendo el control de vectores, qué está pasando en Rapa Nui y los Andes, especialmente en esta región, respecto a la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica, que tiene que ver con la recolección de los datos de las especies, y si es posible desarrollar una vigilancia que se denomina modo militar. Mire lo curioso, que tiene una operación rastrillo en terreno para buscar los ejemplares del tipo de vector y huevos que se están depositando respecto de esta enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de que esto llegue a otras regiones? En mi zona de O'Higgins ya hay 3 casos. La gente no sabe cómo diferenciar dengue de influenza, porque tiene prácticamente los mismos síntomas de una gripe fuerte, y por lo tanto estamos entrando en la etapa otoño-invierno, es campaña de influenza, y aquí hay un grado de desconocimiento de la sintomatología que se superpone. ¿Qué se está haciendo con las aguas estancadas en lugares urbanos o rurales donde son el foco principal de infección? Y una precisión de los 179 casos registrados en el país, cuántos son importados exactamente, los países vecinos que están ahí involucrados, y en el caso de la isla de Pascua, en que son criollos o autóctonos, no son importados, ¿cuáles son las medidas de frontera y resguardo que se están adoptando? Son muchas preguntas, presidente, no es para que las respondan ahora, pero a mí me parece que esto es súper delicado, porque ha subido de todos los tonos que todos imaginamos. Yo pido que o se hace una sesión o se entregue un reporte a la brevedad sobre dengue, que es un problema sanitario. Lo segundo... Sí. No, presidente, lo que pasa es que el día de ayer también solicitamos al Ministerio que nos pudiera entregar información respecto de la campaña que se está realizando en el Ministerio, o la alerta respecto del dengue. Efectivamente, como usted bien sabe, apareció el primer caso en los Andes. Nos preocupa también la situación de Rapa Nui, y por tanto yo quiero adherir a la preocupación que ha manifestado el senador Castro sobre la materia, y yo diría que además de pedirle al Ministerio que informe, yo lo haría por oficio, presidente, porque es una situación bastante grave. Los senadores de la zona de Valparaíso debieron apersonarse en la isla de Pascua, creo yo. Deben hacer una misión de compromiso territorial y legado, además. Ya, sobre Ricardo Soto. Me parece muy preocupante, presidente, que desde agosto, lo digo con el mayor cariño y respeto a nuestra querida ministra de Salud, en que concurrió a la comisión, hizo un compromiso de que en el último trimestre del 2023 se incorporarían 2 nuevas patologías a la ley y luego 2 nuevas adicionales por la vía del acuerdo de riesgo compartido. Eso, transcurrido el tiempo, se ratificó en la discusión de ley de presupuesto del sector público, donde me tocó negociar este tema también junto a los senadores de oposición. Quedó compromiso establecido también para el primer trimestre del 2024 en el mismo sentido de las 2 nuevas enfermedades que se suman a las 27 de Ricardo Soto y 2 nuevas por acuerdo compartido. Esto no ha ocurrido, presidente. Y aquí tenemos una lista enorme de agrupaciones que a todos nos convocan, nos llaman, de enfermedades que están en una espera infinita en el tiempo, sin destino, y donde hay un guarismo financiero que Hacienda en el gobierno anterior y en son 2 gobiernos, no se ha podido destrabar para poder darle financiamiento sobre 100.000 millones a la ley Ricardo Soto. Entonces yo creo que este es un tema, a propósito de las triples negativos y de otros casos inmunológicos, que hay que abordarlo una vez por todas. Aquí no ha querido venir nunca la directora de presupuesto, lo cual me parece grave. Nunca ha querido venir. Hemos enviado hasta una nota de protesta en una oportunidad. O sea, ¿hasta dónde vamos a seguir nosotros como sector o comisión sectorial mientras la que tiene que resolver mira con indolencia y nadie viene de Hacienda acá? Yo lo encuentro grave. O sea, esto, además, un compromiso en el protocolo de presupuesto. Entonces, yo lo dejo planteado, esto me parece ya en el límite. Tercero, las licencias médicas son parte de los temas que el Comité Técnico de la Comisión de Salud propuso, dirigido por Emilio Santelices, por Cristian Baeza en su minuto. Esta es una contención de costos que ya desborda todo. 5 de 7 puntos de la cotización se van a pago de licencia. Las notas que salieron ayer reflejan que hay 6 millones de días de licencia en el sistema público de salud
que se trabaja con un 30% de la dotación en licencia médica en el sistema público y que en promedio son 33 días hábiles, o sea, un mes y medio de licencia que se toma los funcionarios del sector público de salud. O sea, esto amerita una explicación y un abordaje que es de reforma y de cambios profundos, pero yo pido que ojalá en la próxima sesión podamos convocar a la superintendenta de salud, Pamela Gana, y a la coordinación, la Suceso, y al MinSal a través de la subsecretaria Andrea Albagli y la coordinadora nacional de Compine, que hay una entidad que está a cargo de esto dentro del Ministerio de Salud, porque en el mundo de la salud, especialmente, esto es muy grave, porque impide que haya productividad e impide que haya funcionamiento normal en las condiciones que estamos. ¿Qué está pasando? Son todas licencias de salud mental, la pandemia ya pasó, ¿por qué hoy día se funciona con 1/3 de la dotación producto de esto? Es escandaloso el alza de costos. O sea, yo pido en esto que sí tengamos una sesión, presidente, porque no... Y además esto es un tema que el gobierno en la reforma tiene que colocarlo. ¿Cómo modifica el sistema de licencias médicas después del año 80? Cuarto, concurrí, usted no pudo, señor presidente, a la AMUCH, Sí. que tiene un problema muy legítimo, la Asociación de Municipalidades de Chile, encabezada por el alcalde de Santa Cruz, la Comisión de Salud, que tiene que ver con que la ley que nosotros despachamos el año pasado, que se hace cargo en la pospandemia de una prórroga en la certificación de especialidades médicas, porque estábamos en la pospandemia, que aquí los 5 senadores la propusimos, se hizo ley, vence en agosto próximo. Y tenemos, como en Santa Cruz y otros municipios, especialistas que están obligados a irse del sistema público porque termina el plazo de extensión de esa ley, que a su vez era extensión de otra ley, que viene del año 2020, de la pandemia. Entonces, presidente, yo le sugiero que esto lo podamos hacer conversando. Con el Colegio Médico hay que conversar, yo me junté ayer con ellos, con la misma AMUCH, con la otra asociación de municipalidad. Hagamos un seminario, hagamos una reunión de trabajo el lunes en la mañana y enfrentemos la carencia de especialistas a partir de los problemas inmediatos que tenemos de certificación. CONASEM es un organismo privado. La Universidad de Santiago es un organismo privado, son las 2 certificadoras de especialistas y tienen listas de espera, estimados colegas, tienen listas de espera. O sea, hoy día falta acreditar especialistas porque no corre la lista de espera para certificarlo. Tenemos a ese nivel de problema. Entonces, yo lo dejo planteado, presidente, para que se adopte un camino. Yo pienso que una reunión de trabajo un día lunes en Santiago, un seminario, pero un seminario ejecutivo, con todas las partes y abordemos una propuesta. Por último, el Código Sanitario tiene un carril en la Cámara de Diputados, que es donde el gobierno puso las enmiendas en enero. Sí, libro quinto. Siguen llegando algunas otras mociones. Yo espero que esto tenga un cauce, porque uno se reúne con distintas profesiones, oficios que quieran entrar. En fin, y esto tiene que tener alguna salida, porque yo creo que tiene que haber una resolución. Si sacamos el proyecto de acá o se empuja directamente desde la Cámara, el Ejecutivo diga, porque está hoy día en 2 líneas de acción paralelas. Y por último, quisiera pedir, ya que estamos a puertas de recibir como comisión mixta próximamente la ley corta de ISAPRES, un estado del reporte que entiendo que Hacienda lo ve mañana, la próxima semana lo despacha Sala de la Cámara, y lleguemos bien preparados porque yo tengo la foto de lo que salió de acá, del Senado, pero vamos a tener que enfrentar una conversación, ojalá buscando un buen acuerdo para el despacho de la ley corta de ISAPRES, ¿verdad? Pero sería conveniente, tal vez desde biblioteca, desde secretaría, tener los 3, 4 puntos, 5 puntos, no sé, los que queden en controversia, cosa de madurarlos bien. La mixta se supone, por el equilibrio que hay, debiera llevarnos a un acuerdo. Sería lo razonable, lo sensato, para que antes del 12 de mayo sea ley. Esos son los puntos que quisiera pedir para que secretaría y biblioteca lo tomen. ¿Tenemos el listado completo, secretario? ¿Estamos? ¿Sí? Con todo impecable. Sobre... sí, senador Chaguán, de ahí voy yo. Sí, presidente. Sin perjuicio de hacerme cargo también de las mismas preocupaciones que el senador Castro, quisiera agregar otras más. A ver, tenemos un grupo muy importante de proyectos que han salido de esta comisión y están para verse en sala, en lista de espera, con ni una prioridad por parte ni del comité de senadores, ni tampoco por parte del Ejecutivo. Entonces, por una parte, pedirle al gobierno urgencia a una serie de proyectos que son importantes. Está la definición que tenemos que adoptar respecto a las enfermedades raras o poco frecuentes,
presidente, lo vengo planteando desde el primer día que asumió, o traigamos de vuelta el proyecto y que nos lleguen las indicaciones, o que el proyecto se vea en la sala, pero ha pasado ya un mes y lo he planteado todas las sesiones sin que se haya tomado una decisión. Entonces, ruego una decisión respecto al proyecto de ley de enfermedad rara o poco frecuente. O se ve en sala, o se trae de vuelta para los efectos de lograr finalmente que lleguen las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, ese es un primer tema que yo quisiera pedir ahora una definición, porque lo planteo todas las sesiones y no ha habido un corte del tema. Entonces, veamos qué es lo que más conviene para sacar adelante la ley, porque si es que vamos a exponernos a que algunas senadoras nos planteen un problema de constitucionalidad de alguna norma y opte porque el proyecto se vaya a Constitución, me refiero al uso de Asperger, que para estos temas, o traerlo de vuelta para que en definitiva logremos... no, el proyecto está para sala. Entonces simplemente hay que pedir en la sala que el proyecto vuelva a la comisión para abrir un plazo de indicaciones para que se ingresen las indicaciones del Ejecutivo. Eso es todo. ¿Y eso lo puede pedir cualquier senador, no? ¿Solamente el presidente? Ya. Perfecto. ¿Y por qué no lo pidió el senador Chávez? Bueno, da lo mismo, voy a omitir comentarios. Vamos a revisar la Creo que petición eso senador corresponde Chávez. que hay un acuerdo de la comisión. Sí, no, Sí, no. o sea, eso es. El segundo tema es que respecto del resto de los proyectos que están en la vista para la sala, está el proyecto de ley de condón femenino, está el proyecto de ley que hizo relación con la investigación para fines farmacéuticos, que también es un problema que tenemos que resolver y tenemos que hacernos cargo. Entonces, yo diría que, o bien que mandar un oficio al Comité de Régimen para los efectos de ponerle urgencia a los proyectos de la Comisión de Salud que han sido despachados y pedirle al secretario que nos haga un listado previamente de cuáles son esos proyectos para poder mandar un oficio al Comité de Régimen, eso, o sea, al Comité de Senadores. Eso es. Sí, perdón, presidente, eso lo va a complementar. Sí. En el punto de comunicaciones, el reporte de hoy sobre el plan de cobertura de las farmacias de urgencia de Chile, 24/7. También está ese. Que es un proyecto que despachamos acá en el verano, en el mes de enero, por tener farmacia de horario permanente, también está pendiente para sala. Y además, me ha tocado ver el efecto en algunos lugares en que se han creado estas farmacias y creo que es conveniente prestar atención de que, al menos por este lado, la comunicación que nos hace Defensa Chile, qué sé yo, vayamos en ese camino a tener farmacias 24/7 en vez de farmacias de turno, que es el gran problema en los barrios, sobre todo barrios populares donde hay agresión, donde hay delitos, porque permite darle continuidad al sistema. Y por último, que la ley 21.502, publicada el 11 de octubre del año 22, desde esta comisión, que establece el plazo de fin de la certificación de médicos especialistas, que termina en agosto, como en abril. Por eso yo prefiero adelantarme y buscar un consenso, trabajarlo con los actores del sistema para evitar la fuga de más especialistas de los hospitales, producto que se le acaba el proceso de validación que traen con esta ley. Gracias, senador Castro. Senadora Órdenes, ¿tiene algún tema de puntos varios o no? De la tabla. Por favor. Señor presidente, voy a aprovechar el reforzar alguno de los Exactamente. puntos, sí. No, yo quiero plantear otro tema que tiene que ver con el proyecto de ley sobre vitamina D. Chile presenta déficit A bien ver. importante en materia de vitamina D. Nosotros sacamos de esta comisión aprobado y también y habían compromisos también con el propio ministerio en esta materia. Entonces se llegó a un acuerdo y tampoco ha sido visto en sala. Entonces que pudiéramos reiterar eso. Muchas gracias, presidente. Perfecto. A ver, yo dos puntos. Reforzar algunos que han hecho algunos de los colegas. Primero, el tema del reglamento de la ley Ricarte Soto. Entiendo que es una noticia además que hoy día viene en un medio de comunicación con cobertura importante. Hace 3 meses está en DIPRES para aprobación el reglamento de las nuevas prestaciones. O sea, en el fondo no solamente la directora de presupuestos no ha querido recoger la invitación para evaluar las prestaciones, y yo creo que están en un incumplimiento flagrante de lo que son sus obligaciones emanadas de la ley de presupuestos. Yo creo que y me gustaría que el senador Castro lo escuchara porque es parte de lo que él mismo ha reforzado.
está en incumplimiento grave la directora de presupuesto. Yo creo que hace 3 meses, desde el mes de enero, no solamente la hemos invitado, senador Castro, sino que también ella tiene hoy día para firma el reglamento de lo que significan las enfermedades de la ley Ricarte Soto. O sea, hay hace 3 meses disponible para aprobación de la directora de presupuesto prestaciones que ya fueron aprobadas por el MinSal. Después, además, hay que tener la observación que después tienen que pasar por las Express y para recién ser ingresada a la Contraloría. O sea, en el fondo, el retraso de la directora de presupuesto está causando una cuestión, creo que es muy grave. O sea, yo creo que reiterar la citación a la directora de presupuesto con el oficio respecto a esta situación es bien importante porque postularon 100 tratamientos, más o menos, este año, para ingresar a la ley Ricarte Soto y solamente fueron aprobados 3, que entiendo que son artritis reumatoide, esclerosis múltiple. O sea, hay una que se repite, son 2 artritis reumatoide y esclerosis múltiple o viceversa, pero son 3 tratamientos solamente. Estos tratamientos bien aplicados, con las licitaciones adecuadas, generan ahorros para el Estado, más de 500 millones de pesos mensuales, además de ampliar la cobertura de atención de los pacientes. O sea, por lo mismo, reiterar el oficio de la DIPRES, reiterándole además que ellas están en un incumplimiento de respecto a sus obligaciones y creo que no está tan fácil la vida de la directora de presupuestos como para tener más problemas con el Congreso. Por último, yo quiero reiterar, senador, algo que usted manifestó en la sesión pasada. A mí no pude asistir porque estábamos con cuestiones de la responsabilidad de la inscripción de las candidaturas, pero el martes pasado ustedes acordamos como comisión enviar una nota de protesta al Ministerio de Salud, ya que no se ha cumplido con la entrega de la información solicitada respecto a al reglamento de la ley de vapeadores. Lamentablemente lo que se entregó en esta comisión, yo tuve la oportunidad de revisarlo, es una minuta que al final lo que describe es la ley. Lo que describe la ley, lo que aprobamos, a mí me parece casi una falta de respeto cuando la información que se iba a entregar era un cronograma de los plazos, de lo que se pretende hacer en materia de reglamento, pero que nos manden una minuta de la ley, un resumen de la ley, a mí me parece que es tratar de meterle burocracia a una respuesta que tiene que ser con más contenido. Por eso, a mí me interesa que podamos reiterar esa solicitud respecto al punto central, que la ley no va a poder entrar en vigencia mientras no tengamos una claridad respecto a lo que va a ocurrir en el reglamento. No sacamos nada con que no se nos diga que tienen un plazo determinado, si que la información que requeríamos era entender cuál iba a ser más o menos el cronograma y si hay una conversación posible, porque yo lo voy a decir en términos muy, muy concretos, o sea, que no hay que esconder mucho la pelota. Es de conocimiento público que hay personas que son opositoras a la ley en la Subsecretaría de Salud Pública, que no les gusta el contenido de la ley. Y desde esa perspectiva, no gustándole el contenido de la ley, hay una posibilidad de retrasar la aplicación de un proyecto de ley que no solamente busca regular, busca fiscalizar, busca que se puedan cobrar impuestos respecto a ciertas actividades. Así que me parece que es importante que la respuesta ojalá tenga un poquito más de sinceridad respecto a cuál es la posición, porque si efectivamente no les gusta el proyecto de ley, yo lo que esperaría es tener una discusión respecto a cómo se modifica, cuáles son los alcances de lo que se tendría que hacer, pero no retrasar por la vía del reglamento o la postergación de la aprobación del reglamento para un tema que es de mucha importancia. Por favor. Sobre el punto anterior, me reportan ¿Ricarte a mí, Soto? Sí, me reportan a mí que el Ministerio de Hacienda está en condiciones de venir para acá. La DIPRES. No, el ministro de Sectorialista. Hacienda, Ah, ministro de Hacienda y ya. sectorialista, me dicen que estarían disponibles, entonces yo los convocaría. Vamos. O vamos nosotros a verlo, o No, vamos, que que vengan, venga. que vengan por Ricarte Soto, Bien. para destrabarlo de una vez por todas, de modo que esto se resuelva. Perfecto. Y lo del reglamento, yo le pediría por su intermedio a don Jaime Yungén que pudiéramos tener de verdad el borrador del reglamento, que es lo que importa y es lo que se pidió. No la ley, no sacamos nada, si la ley ya la tenemos, la aprobamos nosotros. Eso. Por favor, don Jaime. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludarle a usted, a los senadores y demás asistentes. Presidente, para tratar de hacernos cargo inmediato de algunas cosas, quiero partir con lo último. Lamento efectivamente si la minuta enviada no estuvo a la altura. Voy a preocuparme personalmente, digamos, de qué fue lo que pasó con ello. Hay un equipo de trabajo ya trabajando por ese reglamento, presidente, respecto al cual la ley otorgó un plazo de 1 año para su ingreso. Pero de todas maneras entendemos que dada la prioridad que le da esta comisión, estamos tratando de acelerar el tema.
vamos a trabajar, digamos, un documento 2.0, digamos, que se pueda hacer cargo de la presión que usted ha manifestado, presidente, pero lejos la intención del Ministerio de Salud está, digamos, tratar de, digamos, de no dar cumplimiento, digamos, a la solicitud de información que ustedes siempre muy respetuosamente nos solicitan. Respecto al dengue, señor presidente, no solamente el dengue, sino también todo tipo de enfermedades transmisibles por este tipo, digamos, de vía. Sale un informe semanal que yo les voy a enviar el link para que ustedes lo tengan y van a estar en breve momento en su correo electrónico el informe semanal correspondiente, valga la redundancia, a esta semana respecto de cuál es el estado del arte del dengue y otro tipo de enfermedades similares, ¿ya? Me va a preocupar entonces que su equipo de asesores reciba toda la semana para que se publique este informe para que ustedes puedan estar al tanto de ello. Respecto del libro quinto del Código Sanitario, señor presidente, a la fecha hay aproximadamente 25 proyectos de ley, tanto en la Cámara como en el Senado. De esos 25, durante el gobierno anterior se refundieron 5 y ahí el Ejecutivo presentó indicaciones de la decisión de la gestión, digamos, anterior, y perdón, de la exministra Yersi y también la ministra Aguilera, de perseverar la tramitación en dicha instancia. Se han presentado indicaciones que básicamente incorporan nuevas profesiones al Código Sanitario, que establece, digamos, también un sistema de responsabilidad, de autorizaciones excepcionales, y también se hace cargo de otras cosas que nos vamos a preocupar también de compartir en la presentación. Tengo entendido que se la ha enviado en algún minuto a los asesores, pero si no, la voy a volver a reenviar para que la puedan tener a la vista, ¿ya? Respecto a la ley corta y SAPRES, esto se ve hoy día en la Comisión de Hacienda de la Cámara y esperamos que se vea en sala la próxima semana. Por cierto que van a estar, digamos, disponibles las principales modificaciones también a su disposición, apenas ellas estén listas. Respecto al proyecto en sala, claro, hay un tema reglamentario con enfermedad poco frecuente, nosotros vamos a presentar las indicaciones, pero necesitamos que se resuelva un pequeño tema formal que la Secretaría, digamos, probablemente conoce mejor que nosotros. Respecto a interoperabilidad ficha clínica, tiene urgencia, ¿ya? Y ese proyecto estamos priorizando en este momento. Y respecto a los demás proyectos, senadora órdenes, vamos a retomar inmediatamente la vitamina D y vamos a analizar efectivamente lo que se refiere con condón femenino, farmacias grandes urbes, y déjeme revisar el proyecto de investigación con fines farmacéuticos. Enfermedad poco frecuente tenemos las indicaciones, lo que pasa es que efectivamente tenemos que definir dónde se presenta. Nosotros no tenemos ningún problema en una u otra instancia, siempre presentarla en sala un poquito más complejo, entonces ahí no tenemos problema con ello. Presidente, lo que dice el Ministerio es que ratifica que tiene presidente, que tiene las indicaciones. Entonces lo que yo le quiero pedir es que acordemos pedir que vuelva a la comisión para ingresar las indicaciones. Estamos hablando de la... Se me da rara poco Sí, frecuente. yo a propósito de eso, o sea, yo creo que en eso, independiente de la posición constitucional, en la que yo comparto la argumentación jurídica de la senadora Lourdes Perkin, No, porque ella no ha manifestado ninguna opinión jurídica. sí, pero yo me imagino que va a tener pero una opinión jurídica. Pero es evidente cuando la pelota y la iniciativa exclusiva en esta materia la tiene el Ejecutivo. Yo más que asumir que vamos a tener un retroceso o una inconveniencia por un tema constitucional que es legítimo, es el Ejecutivo el que tiene que darle patrocinio a la Por eso iniciativa. estoy señalando que el Ejecutivo va a dar el patrocinio. Lo que le estoy pidiendo simplemente, presidente, que usted acuerde en esta comisión que vuelva para que el Ejecutivo haga le dé patrocinio acá. Y le dé Bueno, patrocinio. yo no tengo inconveniente que Y pueda yo volver a no la digo- comisión, que podamos no digo nada, solicitar que vuelva a la comisión. Respecto a esa senadora, solo respecto de los proyectos de otros, perdón, Obvio. los proyectos de ella tienen vicios de constitucionalidad, parece que evidencia una... Ahí le podemos hacer, una- le una podemos hacer el vacancia. reporte para que le vamos a decir, ya. A Lolu. Ya. Oye, pasemos a lo que tenemos en tabla. Yo, a ver, para nadie es un misterio que la otorgamiento de feriado. Me acuerdo cuando discutió con ella por eso. Pero en general es muy pulcra en el cumplimiento constitucional, senador Chaguán. Oye, a ver, está hecho el punto. Vamos a pasar el primer proyecto de la tabla, que es el proyecto, lo tengo acá, ¿o no? Acá está. A ver, para nadie es un misterio que estamos con una situación contingente donde el tiempo apremia. Quizás antes de empezar tenemos invitados a dos personas. Uno se excusó, que es el doctor Emilio Santelice, y divisé recién al ex jefe de la división jurídica del Ministerio de Salud, señor Jorge Hübner.
a propósito del proyecto que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado. La señal que busca esta comisión es que estamos preocupados por un tema que tiene un plazo bien acotado de tiempo de solución, que es la crisis por la que atraviesan las aseguradoras privadas de salud. Próximo 12 de mayo, si no me equivoco, puedo estar equivocado en la fecha, se cumple un plazo importante que tiene que ver con el plazo que había acordado prorrogar la Corte Suprema respecto al cumplimiento del fallo original de la Corte Suprema. El proyecto Plan Garantizado de Salud entiendo que lleva más de 10 años en tramitación. Nosotros en su momento, y así lo planteó por ejemplo el exministro Emilio Santelice, y por eso hubiese sido importante haberlo escuchado a propósito de este proyecto, tenía una solución a un problema que hoy día es real. Ciertamente una solución que desde la perspectiva del programa de gobierno, del análisis programático de lo que piensa el Ejecutivo en esta materia, no coincidía, pero para nosotros es importante explorar cualquier salida adicional. Estamos hoy día, y usted nos puede corregir, don Jaime, culminando la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto de la ley corta ISAPRE. Entiendo que está en la Comisión de Hacienda. Nosotros debiéramos tenerlo de regreso en la comisión mixta la próxima semana o la subsiguiente. Quizás usted nos puede aclarar el cronograma, porque el plazo del 12 de mayo se va acercando y si hay comisión mixta, hay tercer trámite en el Senado y tercer trámite también en la Cámara de Diputados. Después de la comisión mixta tenemos que tener claridad respecto a esos plazos. Si nos cuenta un poco cómo lo está viendo, porque a mí, además, mirando las modificaciones que se han hecho, y lo digo en términos personales, con la información que hemos tenido de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, me parece que el proyecto no está siendo una solución para la problemática que aqueja hoy día a las aseguradoras privadas, y más que a las aseguradoras, la consecuencia que va a tener en los pacientes que son afectos y se atienden por el sistema privado y que están con todos los problemas que son de conocimiento público. Quizás respecto al cronograma que hay, y le podemos ofrecer la palabra a don Jorge Hübner para que opine sobre este proyecto, pero también sobre las consecuencias de lo que está ocurriendo hoy día con la crisis sistémica de la ISAPRE. Perfecto. Presidente, muchas gracias. Bueno, efectivamente, bueno, aprovecho de saludar a mi colega Jorge Hübner, que se va a integrar, digamos. ¿Dónde? Pero Jorge, pero espérate, ¿por qué sigue ahí? Intégrate, por favor, pensé que estaba ahí. Entonces, presidente, ahora sí. A ver, sí, básicamente la ley corta, presidente, hoy se abre la Comisión de Hacienda, que está citada entre 15 y 17 horas, sin posibilidad, digamos, de, por lo que comentó su presidenta, quizás ver alguna especie de extensión, digamos, horaria para conocer el proyecto de ley. Yo quiero también aprovechar de agradecer, digamos, públicamente a la Comisión de Salud, digamos, a la Cámara, en particular a su presidenta, porque efectivamente ella comprometió una fecha, digamos, de despacho y esta fecha se cumplió. Con un análisis bien exhaustivo del proyecto, donde hubo cosas las cuales coincidió con el Ejecutivo, la Comisión, y otras las cuales no. Mi impresión es que el proyecto de ley básicamente hasta el momento ha tenido como dos grandes modificaciones respecto a lo que salió acá. La primera respecto al tema del Consejo Consultivo, que salió desde esta rama, digamos, del Congreso, con un carácter más permanente. Y en la Comisión de Salud de la Cámara, todavía falta que se ratifique, por favor, por la sala, para que quede, digamos, muy claro ello, tiene un carácter más asociado a la contingencia por la cual está pasando la ISAPRE. Y en el segundo tema, que efectivamente, que podríamos decir que es el tema que probablemente, digamos, el Ejecutivo está analizando todavía, es la caída del artículo 8º. Esto es el que permite efectivamente que todos los contratos de salud, incluso, digamos, los vigentes, su precio mínimo a contar de la publicación de la ley sean del 7%, en consonancia con el tema de la seguridad social. Esos son como los dos grandes temas estructurales. El artículo 188 tenía lo prospectivo y el octavo y el segundo transitorio eran los retrospectivos. Pues, efectivamente, por eso que estamos planteando. O sea, se aprobó el 188, que son todos los contratos de aquí en adelante. Se aprobó el segundo transitorio, que son los contratos prospectivos con ocasión del plan de ajuste.
Y el artículo 8 era los retrospectivos, perdón, que o en el plan de ajuste quedan bajo el 7% o que no entran al plan de ajuste. Ese es más o menos, digamos, el escenario. Lo otro, señor presidente, también han habido algunas modificaciones menores, pero no intrascendentes. Hay una indicación de los diputados Lila y Bravo que fue aprobada que permitía al momento determinar la modalidad de cobertura complementaria que las personas pueden optar entre mantener esa cobertura o acogerse a la nueva cobertura licitada. Y también hay una indicación que fue suscrita prácticamente por la unanimidad de los diputados en cuanto a privilegiar los pagos de las personas mayores de 80 años y mayores de 65 años también, en la cual el Ejecutivo también estuvo completamente de acuerdo. Esas yo diría, presidente, que son como las modificaciones más relevantes por el momento. Esto es bien importante. Respecto a aquella indicación que entiendo un grupo de diputados hizo sobre la eventual inhabilidad de compañías de seguro que postulen a la MCC en el primer trato directo, que no sean parte de holding de ISAPRES. ¿Existió una enmienda así, no? Sí, efectivamente. Ya. ¿Y no prosperó? No prosperó, senador, por ciento medio, presidente. Ya. ¿El Ejecutivo no estaba de acuerdo? No. Ya. Eso quería aclarar, porque solo, presidente, para destacar que ese punto puede que reflote de nuevo, que tiene que ver con aquellos holdings, son dos hoy día, hay dos holdings de ISAPRES que tienen compañía de seguro asociada. Ya. Y esas compañías podrían ir a participar del trato directo de FONASA en la MCC. Y a la vez son holding de ISAPRES. O sea, un punto que yo lo dejo planteado. Yo estoy construyendo una posición al respecto cuando llegue el momento de la mixta, pero que me parece un tema delicado respecto a los intereses en juego que pueden haber al momento de postular a esa licitación o trato directo en la primera oportunidad, que es para 15 millones de usuarios. ¿Sí o no? Sí. Sí, respecto al planteado por el profesor Castro, por su intermedio, digamos, señor presidente, efectivamente la indicación de los términos que estaba planteado tenía algunos problemas, efectivamente, que debían ser revisados. Era parte de una indicación más amplia que permitía en general participar en la MCC a entidades que no eran compañías de seguros también. Ya cuestión que efectivamente que era muy complejo porque dado que el giro de los seguros solamente lo pueden otorgar las compañías de seguros. Y por otro lado también estaba esta indicación que establecía ciertas inhabilidades, como usted sabe, las inhabilidades para participar en proceso de licitación y en segundo lugar para adjudicar son tremendamente excepcionales y son parte de ley de bases, más que una ley específica, pero también es un tema que efectivamente si en algún minuto se quiere plantear, por cierto el Ejecutivo siempre está disponible para esos temas, pero en principio como estaba redactado digamos en la Cámara, efectivamente el Ejecutivo no lo apoyó. Ahora, presidente, siendo digamos la persona por definición optimista y esperando digamos que todo va a salir bien, nosotros esperamos que la próxima semana este proyecto de ley pueda ser visto en la sala de la Cámara. Para después la subsiguiente, que es después de la distrital, ser vista en tercer trámite. O sea, es que en el fondo a mí me gustaría quizás anticipar, perdone que lo interrumpa, don Jaime, me gustaría anticipar dos efectos. O sea, lo que estamos viendo es que acá al Senado, por lo menos, ni siquiera al Senado, a la comisión mixta, lo vamos a poder ver recién la primera semana de mayo. Me parece que 6 días antes del vencimiento del plazo. Y adicionalmente, señor Junget, a mí me pasa que yo veo que todavía no hay una modelación, una capacidad de definir métodos de cálculo. Yo he visto respuestas que le ha enviado el superintendente de salud a algunas aseguradoras diciendo que el método de cálculo, los parámetros, las simulaciones, que es una cuestión que uno debiera ser capaz de hacer respecto a las consecuencias que va a tener un proyecto de ley, no están claras. Yo soy abogado, no tengo mucha experiencia en modelamiento matemático, pero la información acá varía de cientos de millones de dólares a miles de millones de dólares. O sea, y lo que implica eso, el impacto que tiene eso en la industria, y no solamente en la industria, y lo hemos transmitido creo que con bastante unanimidad acá, no es nuestra preocupación la industria, nuestra preocupación son los cientos de miles de afiliados, los millones de afiliados que están en el sistema privado de salud, las consecuencias que va a tener el sistema público. A mí me parece que no hay hoy día una metodología clara o una modelación y una proyección de lo que va a ocurrir, menos para las indicaciones que se han presentado ya en la Cámara de Diputados y que han sido aprobadas.
y las simulaciones que pueden tener en el ministerio respecto a esto, o sea, en la superintendencia, de los efectos del proyecto de ley, con los distintos parámetros que están planteando. Esa información no está. Si llegamos al 6 de mayo sin esa información, para nosotros es imposible legislar a ciegas. O sea, nosotros necesitamos tener más información respecto de los parámetros que ustedes están teniendo para calcular una deuda que el 12 de mayo la Corte Suprema cae un garrote, si podría decirse, y los afiliados, los usuarios del sistema podrían empezar a cobrar esa deuda. Pero si no tenemos claros los parámetros, si la respuesta que entrega el superintendente hoy día a los distintos aseguradores es estamos esperando la tramitación del proyecto de ley, bueno, entonces díganos a los que estamos tramitando el proyecto de ley cuáles son esos parámetros. Porque si no se los dicen a las aseguradoras y con la excusa de que esto se está viendo en un proyecto de ley, bueno, díganos a los legisladores por lo menos, para tener esa información y entender cuáles son las consecuencias de lo que estamos legislando. Senador Chaguán y senador Castro. Esto es tan grave lo que plantea el presidente que además estamos contrañidos por los plazos, no solamente por la comisión mixta, porque además la ley tiene que promulgarse, tiene que publicarse. O sea, quiero decirle que es imposible resolver aquello en 6 días. Eso es imposible desde el punto de vista del adecuado trámite legislativo y dar los espacios necesarios para la debida promulgación y publicación de la ley. Entonces yo le quiero señalar, y además tiene que verse en cada una de las salas. O sea, estamos hablando de una situación imposible. Eso es la verdad. O el gobierno pide nuevo plazo de prórroga, o estamos en una situación imposible. Senador, por favor. Son 3 puntos, ¿eh? Me gustan los 3 puntos. Por distintas razones. No, por distintas razones, que no voy a detallar ahora. Compartiendo exactamente lo que se ha planteado por el presidente respecto de 3 cosas. 1, el modo financiero en que queda el 7% prospectivo, como viene hasta ahora aprobado por la Cámara, y cómo queda comparado con el aprobado en el Senado, financieramente, porque hay una diferencia de muchos millones de dólares entre uno y otro. Ojo con esto, este es un tema muy, muy delicado en el equilibrio financiero. 2, en cuanto al reajuste, efectivamente en la Cámara se planteó un monto tope máximo de reajuste. Lo que yo al menos no entiendo es por qué es prima y no reajuste de precio final de plan, que es lo que se comprometió originalmente el Ejecutivo. Y 2, cómo el monto señalado de 10 puntos, y además con un horizonte temporal, porque se dice a julio del 2023. Entonces, esto requiere clarificación, el por qué. ¿Por qué prima y no reajuste de precio? ¿Por qué 10 y no otro guarismo? Y en función de por qué es un retroactivo de julio de 2023. Eso no está claro. Y 3, la MCC tiene que tener reglas claras. Entonces, a mí me complica que haya 2 ISAPRES que tienen hoy día espalda internacional, que tienen anunciado queja al CIADI, que no se ha modificado, que a la vez tienen compañía de seguro asociada, que tienen interés en competir por la MCC y que se la podrían ganar. Oh, sorpresa, los mismos que se anunciaron querella al CIADI podrían ganarse la MCC en Chile, del FONASA. ¿Qué es esto? Entonces, yo quiero entender el escenario jurídico y estoy dispuesto a revisar, a conversar, a ver todos los escenarios que eviten conflictos de interés que sean graves. Pero reitero y comparto que aquí tiene que haber un detalle financiero exacto. Si ya no son los 1.180 millones de dólares, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es la cifra que le va a llegar a cada afiliado al final? Porque aquí la gente se pregunta, bueno, ¿yo quedé mejor o peor que antes en mi plan? Eso es lo que se pregunta la gente finalmente respecto a lo que va a suceder con la ley Corte Isabel. Presidente, perdón, complementar solamente 2 cosas que efectivamente que muy bien señala el senador Castro y otra que me acabo de acordar. Claro, 2 modificaciones también importantes en el proyecto de ley. Primero, el cumplimiento del compromiso planteado por el Ejecutivo en cuanto a poner un tope a la alza extraordinaria, que efectivamente que un 10%. Mayor antecedente, yo creo que, o sea, lo puedo entregar yo, pero también, digamos, como señor presidente, si usted estima, lo puede hacer el propio superintendente, lo puedo hacer, digamos, a continuación. Y lo otro también comentarles que con ocasión de la tramitación también en la Cámara se repuso la norma que se había caído del CAEC, que había sido rechazada acá del Senado y que para nosotros también era muy importante, porque efectivamente las personas que habían activado su cobertura adicional catastrófica en ISAPRE
Sin esa norma, si debían migrar a FONASA, se quedan sin la cobertura adicional. Y eso también fue repuesto, ¿ya? Así que eso también lo quiero plantear. Eso, señor presidente. Si usted lo estima, puedo explicar brevemente el 10%, pero también como hay un invitado, digamos, acá, no me gustaría, lo dejo a su disposición, presidente. Sí, quizás démosle la palabra a don Jorge Hübner, porque además puede aprovechar de comentar un poco respecto a cómo está senador Castro. ¿Sí? Creo que, perdone, no quiero monopolizar nada, pero es súper importante lo que vamos a ver ahora, porque el artículo 1 transitorio de la ley corta establece un horizonte de que en 5 meses más el Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de fin de la declaración de salud y la selección de riesgo en el sistema ISAPRE. Y eso no puede ir sino de la mano de un plan garantizado de salud y de un fondo de compensación de riesgo. Por lo tanto, esto tiene un sentido, presidente. No es una discusión abstracta. Esto va a tener que cuajar en lo que sea el cumplimiento del artículo 1 de la ley corta, que coloca un plazo de aquí a septiembre para que esto se tramite acá en el Congreso. Eso nomás quería decir. Gracias. Don Jorge, le vamos a ofrecer la palabra. Sabemos que tiene ahí algo que decir respecto al proyecto de ley que le tocó estar ahí como jefe de la división jurídica del MinSal del gobierno anterior, con harta información respecto al tema. Por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también agradecer a la comisión por la invitación. No sé si me puede ayudar con la presentación. Pero por mientras que se carga la presentación, yo antes de partir quería exponer brevemente, digamos, un poco quién soy, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Yo soy trabajador dependiente de un laboratorio que es conocido principalmente por sus medicamentos genéricos y además, Laboratorio Chile. Sí. Y además he recibido, muchas gracias. Solo con esa, ¿sí? Sí, muchas gracias. Y además los otros pagos que he recibido en el último año son solamente de universidades, de la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales y la Universidad del Desarrollo, porque hago clases básicamente de Derecho a la Salud. Quiero dejarlo ahí bien claro. Donde me es más difícil, digamos, que también tengo un conflicto de interés y que me es más difícil sacudirme, es que yo también soy paciente. Y en particular, no yo personalmente, pero mi hija tiene una condición de salud que es permanente, digamos, que la va a acompañar toda su vida, entonces también me gustaría que la mesa conociera sus antecedentes antes de que yo hiciera mi exposición. Algunos los conocen. Sí. Bien. Entonces, perdonen una pequeña digresión académica, pero que me sirve un poco para explicar lo que quiero señalar más adelante. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el camino que nos ha llevado a esto? Las ISAPRE fueron creadas en el año 1981 como un seguro de salud tradicional, ¿sí? El decreto con fuerza de ley número 3 de 1981 establecía que las partes eran libres para convenir los beneficios y los precios que había. Entonces, ¿qué significa un seguro tradicional? Significa, bueno, que aplican todas las condiciones del seguro. Las partes se juntan, llegan a conclusiones, si esto es muy riesgoso, la prima va a ser más alta, quizá yo lo quiero excluir porque es muy riesgoso, etcétera, etcétera. Así fueron concebidas en el año 1981 las ISAPRE. Esto, evidentemente, cambió con el tiempo y tiene un hito extremadamente relevante el año 2010, cuando el fallo del Tribunal Constitucional declara que la composición de la tabla de factores es inconstitucional, pero no la utilización de la misma, ¿ya? Entonces quedamos en una situación bien compleja porque permite a las ISAPRE reajustar por tabla de factores, pero no nos dice cómo hacer una tabla de factores. Y es un primer llamado de atención y señala en primer lugar que son parte de la seguridad social, o sea, nos apartamos de este concepto del seguro tradicional, mercantil, quizás regulado por el Código de Comercio, a un seguro de salud en que tiene un componente, digamos, de la seguridad social que conlleva instancias distintas como solidaridad, etcétera, etcétera. El Ejecutivo de la época reacciona a ese llamado de atención del Tribunal Constitucional e ingresa... perdón, eso lo voy a explicar después. Y el año 2022 tenemos otro, digamos, hito importante en este mundo de las ISAPRE, que es el fallo que nos tiene discutiendo la ley corta, digamos, en que la Corte Suprema va un paso más allá y señala que ya no son seguros individuales, sino que hay un componente colectivo y que los contratos son de orden público. Es decir, será el Estado quien pondrá las condiciones mínimas para que estos contratos cumplan con su objetivo de proveer un seguro de salud colectivo.
¿sí? Como parte de esta seguridad social. En el camino legislativo hemos tenido dos grandes hitos al respecto. El primero, el año 2011, siendo ministro Jaime Mañalich y presidente don Sebastián Piñera, que en paz descanse, se ingresó el proyecto de ley que vamos a hablar hoy día, que se le denominó en su minuto de manera coloquial Plan Garantizado de Salud. Y el año 2019, siendo ministro don Emilio Santelices y de nuevo presidente don Sebastián Piñera, se hace una indicación sustitutiva, digamos, que reemplaza en algunos aspectos el contenido y se le empieza a denominar a este Plan Garantizado de Salud el Plan de Salud Universal. Y eso es lo que nos tiene hoy día discutiendo la reforma a un sistema que en la ley dice una cosa, pero en los hechos ha pasado a ser una cosa distinta, ¿sí? La ley todavía tiene estos resabios de que es un seguro comercial, un seguro individual de salud, con riesgos, con tablas de factores, que si bien el contenido está derogado, siguen existiendo. O sea, es una ley compleja que da la impresión que requiere, digamos, ciertas modificaciones y ciertos ajustes para llevarlo al año 2024, que es donde estamos hoy día, digamos, y sacarlo de 1981. ¿Cuál es el contenido esencial del proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día? Bueno, en primer lugar, Plan de Salud Universal, que tiene estas prestaciones, ¿sí? Las GES están contenidas en el Plan de Salud Universal, un seguro catastrófico, un conjunto de prestaciones no GES que se van a definir cuáles son, y el examen de medicina preventiva y las prestaciones materno-infantiles que por ley deben entregarse según así lo dispone el Código Sanitario y hoy día también el DFL 1 de 2005 del Ministerio de Salud. O sea, esto es lo que le denominamos Plan de Salud Universal, que como dice su nombre es único para todos, ¿sí? Los precios pueden variar en relación a la red de prestadores, etcétera, etcétera, pero este es el piso. Existe una mayor libertad de movilidad entre los planes. O sea, uno de los grandes dolores hoy día del sistema, y perdonen que ponga este ejemplo tan personal, pero hoy día, como está la norma, el caso de mi hija, ella nació en un ISAPRE y se va a morir en ese ISAPRE, ¿sí? Este proyecto lo que busca es, evidentemente, generar movilidades entre los distintos planes que permitan a las personas acceder a una u otra red de prestadores de salud, que está limitada una vez al año, que evidentemente es un tema accesorio y que puede discutirse sin ningún problema. Crea un fondo de compensación, que es un elemento esencial para la libertad de la movilidad entre los planes, ¿sí? Es decir, aquella cartera de ISAPRES que tenga una población, digamos, con más enfermos, recibirá una compensación de parte de aquella cartera que tiene la población más sana. ¿Qué va a generar esto? Primero, se elimina esta situación en la que si yo estoy enfermo no me puedo cambiar de ISAPRE, pero por otro lado va a fomentar la competencia entre las ISAPRES, ya no por quién captura a los clientes más sanos, digamos, que puede ser hoy día, sino que por quién genera mayores eficiencias en salud. Y eso va a redundar en una mejora total del sistema. O sea, ya no la ISAPRE no va a estar mirando que el prestador me cobra porque, oye, ¿sabes qué? Necesitaron hacerme digamos, me inyectaron algo, entonces los guantes que usó la enfermera me cobraron la caja completa. Ahora no, ahora el incentivo va a estar en que solo me cobren los 2 guantes, digamos. Y por eso también la ley habla de paquetizaciones de problemas de salud, ¿sí? Usted me da la solución completa. No me cobra insumo por insumo porque eso tiende a una inflación, digamos, a un sobrecobro de los insumos, a una ineficiencia en esto. Y genera, como una especie de seguro catastrófico, un límite del máximo del gasto anual que cada afiliado va a tener, digamos. También tiene ciertos aspectos respecto al reforzamiento de la fiscalización financiera. Hay que recordar que cuando se presentan las indicaciones del Ejecutivo del año 2019 estaba muy fresca la quiebra de la ISAPRE más vida. Entonces, hay algo por ahí que desde esa historia está dando vuelta en este proyecto de ley. Se crea un consejo técnico que, entre otras cosas, va a ayudar a definir qué prestaciones no GES van a estar cubiertas por este plan de salud universal. Va a definir planes, montos y tramos de pago deducible, etcétera, etcétera. Y hay un principio que le denomino yo un principio de separación del gasto del subsidio de incapacidad laboral, como señala recientemente por su intermedio, señor presidente, el senador Castro. Es un problema brutal hoy día que tiene nuestro sistema de salud,
que gran parte de las cotizaciones se va en el gasto de licencias médicas. Este proyecto de ley intenta abordar eso. ¿Cuáles son los principales aciertos, a mi juicio, de este proyecto de ley? En primer lugar, evidentemente, el Plan de Salud Universal me da la impresión que matices más, matices menos, existe un acuerdo más o menos transversal en que esta sería una de las soluciones al problema, digamos. ¿Qué permite? Permite comparabilidad, entre otras cosas. Hoy día, quien haya tenido la experiencia de contratar un plan de ISAPRE sabe que los planes son incomparables entre ellos. O sea, no hay cabeza, y yo creo que no hay inteligencia artificial que aguante una comparación entre los planes ISAPRE, porque son tantos como a cada ISAPRE se le ocurra, con códigos que son realmente inentendibles. Entonces, la estandarización del cuidado sanitario va a permitir una mayor simplicidad, digamos, en la comparación de estos planes, y va a también permitir que se genere esta competencia por la eficiencia en salud, digamos. Van a tener un precio único, sin discriminaciones arbitrarias, ¿sí? Hay un matiz que voy a señalar más adelante, a mi juicio queda un resabio, pero en general sabe que usted es muy rigoso, no entra, todas esas cosas quedan fuera de simplicidad. ¿Qué otro acierto hay? Bueno, se establece la ley que la bonificación mínima de este plan de salud universal en materia hospitalaria es del 80%. Y eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque la catástrofe en materia financiera para una familia está en las prestaciones hospitalarias, ¿sí? Eso es lo que al final te va a terminar quebrando. Entonces, que la ley establezca que debe haber un mínimo de un 80% de cobertura, a mí me parece que es valioso. Lo que señalaba antes, dentro de los principales aciertos está la libertad en la movilidad entre los planes. Yo creo que en eso también existe cierto apoyo transversal a que eso ocurra. Y necesario para esta libertad en la movilidad de los planes es el fondo de compensación, digamos, que va a permitir que las carteras, o sea, las ISAPRES con una cartera más enferma reciban subsidios por aquella que está más sana. Límite máximo de gasto anual también es relevante para que las personas sepan desde el día 1 cuánto es lo máximo que van a tener que destinar a salud en caso de alguna situación compleja. Y lo que les señalaba antes también, o sea, el hecho que la ley empiece de hablar de soluciones de salud como las prestaciones es algo que lleva a la eficiencia, ¿sí? Perdonen que repita este punto, pero me parece que es uno de los puntos más relevantes y de repente la ley queda medio escondido. Pero es algo que gente que sabe de salud pública mucho más que yo, digamos, es algo que ha estado empujando el carro hacia eso. Primero, tú como paciente sabes cuánto vale la intervención. Segundo, ya no tienes el incentivo en el prestador de gastar la mayor cantidad de guantes, sino lo contrario, la menor cantidad de guantes, y eso también significa el menor tiempo de pabellón posible, el menor tiempo de días cama posible. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha escuchado el caso de, sabe qué, tiene que hacerse una operación ambulatoria, pero mejor que es el día completo porque el ISAPRE cubre más? ¿Sí? Ya, hoy día las ISAPRES no van a tener ese incentivo y evidentemente eso va a generar ciertas holguras en la gestión de salud que va a repercutir en todo el sistema. Y una de las cosas que a mi juicio también es muy relevante es una integración mayor del sistema de prestadores, ¿sí? Hoy día la ley, o sea, con esta modificación la ley permitiría que las ISAPRES contrataran a prestadores públicos y prestadores privados, ¿sí? Y pese a que esta ley es del año 2019, me parece que recoge, digamos, con cierta visión lo que ocurrió el año 2000, este proyecto de ley, perdón, estas indicaciones, tuvo cierta visión en lo que ocurrió el año 2020, digamos, va a sonar medio ilógico, pero el año 2020 tuvimos una experiencia de integración de la red público-privada que a mi juicio fue exitosa. Yo era parte de ese gobierno, así que alguien podrá decir, bueno, que estoy defendiendo el legado, pero la integración público-privada que existió en materia de COVID es una de las grandes lecciones, a mi juicio, de la pandemia. Y este proyecto de ley lo recoge medio escondido, no hace mucho aspaviento, pero me parece que retomar esa integración es necesaria y está todo dentro de este ecosistema de mayor eficiencia para, al final del día, si la eficiencia en materia sanitaria no busca
ahorrar recursos, digamos, sino que lo que busca es entregar más prestaciones, ¿sí? Y ir disminuyendo las listas de espera. ¿Qué aspectos considero yo que se podrían mejorar? Y acá hay algunas cosas que van a sonar quizás contraintuitivas, pero voy a pedir que me den un segundito para explicarme. Ya, a mí me parece, y recojo un poco la experiencia que he tenido tramitando proyectos de ley, que el proyecto es muy complejo. ¿En qué sentido es complejo? No que sea difícil, sino que tiene muchos aspectos distintos. Es un proyecto muy amplio. Entonces, hay ciertas cosas que a mi juicio podrían no discutirse en este proyecto para enfocarse en lo esencial, que es lo que señalé anteriormente. Plan de salud único, fomento a la eficiencia, integración público-privada. ¿Qué aspecto a mi juicio podrían no estar? El reforzamiento de la fiscalización financiera, que es un tema complejo que le entrega más facultades a la super de salud, que puede ser algo muy loable, pero quizás para otro proyecto de ley. Lo mismo el Consejo Técnico, ¿sí? Si bien el Consejo Técnico se plantea, oye, es necesario para establecer qué soluciones de salud van a estar, yo creo que hoy día, habiendo trabajado varios años en el Ministerio de Salud, yo creo que el Ministerio de Salud tiene las capacidades para definir eso. ¿Va a ser lo óptimo? Probablemente no, pero sí nos permite echar a andar este plan, ¿sí? Y si el día de mañana queremos discutir en otro proyecto de ley el Consejo Técnico, bienvenido sea, pero me parece que gran parte del proyecto de ley, en volumen, se lo come el Consejo Técnico. Y esos son los temas que al final del día cuesta llegar a acuerdos, que si la composición, que cuándo van a cesar. Las cuestiones de constitucionalidad, digamos, de respecto. Entonces, yo considero que es mejor para otro proyecto de ley. Y esto sí que va a sonar lo más contraintuitivo de todo, porque yo soy un firme defensor de que la cotización para prestaciones de salud y la cotización para el gasto del subsidio de incapacidad laboral deberían ir por carriles separados, por institucionalidades separadas, y ojalá que algún día se pueda legislar en ese sentido, pero no en este proyecto de ley, porque también va a ensuciar un poco la discusión si empezamos a hablar de que el gasto SIL se financia con el 7%, no, si hay una institucionalidad. Lo recuerdo porque me tocó en su minuto tramitar el proyecto de ley de uso y otorgamiento de licencias médicas, estoy hablando del año 2012, en esa época era presidente de esta comisión don Mariano Ruiz Esquie, también que en paz descanse, y con don Mariano tuvimos álgidas discusiones respecto a este punto, porque es un punto súper complejo. Yo creo que todos más o menos tenemos claro que el sistema actual de licencias médicas es un sistema que requiere una modificación, pero sería ideal poder discutirlo en un proyecto que solo esté dedicado a eso. Entonces, a mi juicio, el principal aspecto a mejorar es tratar de reducir un poco el volumen del proyecto y enfocarnos en plan garantizado de salud, eficiencia en la entrega de beneficios, integración de la red público-privada. Otro tema que a mi juicio también está un poco superado en este proyecto de ley, que se superó el año 2019, creo que fue, o 2020, es el tema de la regulación del alza de precios. ¿Sí? Se hizo después un proyecto aparte, una ley corta, en que se reguló el alza de precios, que yo creo que todavía es muy pronto para determinar si ese proyecto, digamos, ha sido un buen proyecto o un mal proyecto. Yo creo que está encontrando el camino después de un inicio bien complejo, digamos, pero me da la impresión que la ley sobre alza de precio en ISAPRE no hace necesario volver a discutir el tema, a lo menos en este proyecto de ley. Y lo que sí me parece que es un punto a mejorar es, bien importante, es que existen ciertas discriminaciones por edad todavía en este proyecto del año 2019. ¿Sí? Es decir, que las personas mayores de 40 años pagan más que las personas menores de 40 años, y me parece que en los últimos años esa discusión ha quedado un poco superada y que ya es más o menos evidente que esto va hacia un sistema más solidario y que, por lo tanto, sobre todo considerando que los adultos mayores, digamos, son los que menos recursos tienen en Chile, no debiese ser quienes más paguen, ¿sí? Y ese es un tema que se puede mejorar también bastante simple en el proyecto de ley. Y también un tema que a mí me gustaría realzar es que efectivamente hay libre movilidad, pero entre los usuarios de ISAPRE. Entre quienes vienen de FONASA y de ISAPRE cerradas, esa libre movilidad está limitada. Entonces, creo que también es un tema que debiese desaparecer en la nueva ley,
el castigo a las preexistencias para los nuevos afiliados al sistema. Y acá puede ser que esto sea lo más controversial que he dicho hoy día, digamos, pero yo soy muy partidario de que los beneficios complementarios, es decir, estos seguros de segundo piso que plantea el Plan Garantizado de Salud, se liberen más allá de las ISAPRES, ¿sí? Y que a compañía de seguro. Siendo el disclaimer, yo he tenido problemas con compañías de seguro, no los quiero defender, digamos, pero sí me parece que una mayor competencia en estos seguros de segundo piso puede permitir, digamos, una mayor eficiencia también en el gasto. Resumen, brevemente, me parece que este es el tiempo oportuno para la discusión del proyecto, ¿sí? Porque el proyecto de ley corta se está haciendo cargo de un problema puntual, ¿sí? Si bien, a mi juicio, lamentablemente, y perdonen que vuelva a insistir en este punto, pero si hay algo que me enseñó mi época de tramitador de leyes, es que mientras más simples los proyectos, más posibilidades tienen de convertirse en ley, ¿sí? Y tenemos ejemplos súper virtuosos que tramitamos en el gobierno pasado, como Ley Senabás, que me parece que fue un proyecto que tramitamos, no sé, en 45 días, porque era un proyecto acotado. Me parece que el proyecto de ley corta, lamentablemente, queda un poco sucio con la reforma FONASA que se plantea, o no la reforma, digamos, pero con las indicaciones o las modificaciones a la ley de FONASA. Sería ideal si fuera más corto, pero en ese sentido, ese proyecto solo busca hacerse cargo de un fallo y de un tema concreto, pero no resuelve el total de las angustias, digamos, de los afiliados a ISAPRE y de los no afiliados a ISAPRE que no pueden afiliarse porque hoy día hay barreras de entrada, digamos. Me parece que si hubo un momento para discutir este proyecto de ley, es hoy. Dejo planteada por su intermedio, señor presidente, la posibilidad de simplificar un poco el proyecto, ¿sí? No voy a volver sobre ese punto porque ya quedó súper clara mi postura respecto a la extensión de los proyectos de ley. Y me parece que a grandes rasgos el proyecto sí se hace cargo de los grandes reparos al sistema, que son estas discriminaciones arbitrarias, que es básicamente lo que dijo el Tribunal Constitucional en el año 2010, lo que ha dicho la Corte Suprema, bueno, a lo largo de todos los fallos individuales, si se quería, que dictó hasta el año 2022, y a partir de estos fallos con efectos, digamos, múltiples, para no herir las susceptibilidades de nadie, digamos, que el sistema hoy día no se hace cargo. O sea, hoy día el sistema permite discriminaciones arbitrarias, lo vemos día a día. Me parece que este proyecto de ley, si bien se le pueden hacer un par de ajustes de tuerca para poder resolver totalmente este problema, me parece que va muy bien encaminado para eliminar todo tipo de discriminación arbitraria. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a toda la comisión. Quedo abierto y disponible para cualquier tipo de pregunta que pueda surgir. Yo tengo una primera pregunta, así que no sé, los otros senadores gustan hacer alguna, pero básicamente yo, señor Hübner, lo que a mí me lleva a su presentación y quizás enlazarlo con lo que está viviendo hoy día la tramitación del proyecto de ley corta, es que este proyecto sigue siendo vigente y necesario, a pesar del tiempo transcurrido en su tramitación. O sea, a mí me parece que independiente del resultado final de lo que termine la ley corta, este proyecto no es solamente un complemento, sino que es un cambio de paradigmas que hubiesen evitado la situación de judicialización en la que estamos inmersos hoy día. O sea, particularmente lo que dice relación con el Fondo de Compensación de Riesgo, la posibilidad de cambiarse de una ISAPRE a otra, la posibilidad de tener mayor claridad respecto de los factores de riesgo también asociados a edad, condición de salud, sexo. Yo por eso, quizás en la tónica de lo que ha sido siempre esta comisión, a mí me gustaría, de aquí a que terminemos la tramitación de la ley corta, que tenemos poco tiempo para eso, hay un horizonte de tiempo que es el 12 de mayo, considerar seriamente si este proyecto es o no una alternativa y también preguntárselo al Ejecutivo, desde la perspectiva de que yo veo que salvo que haya otra alternativa, que se quiera seguir dilatando la discusión de la reforma integral de salud y que podemos estar 5 años conversando, este proyecto ya llevamos 11 o 12 discutiéndolo y conversándolo, pasado 14 ya desde el fallo del Tribunal Constitucional el 2010. O sea, yo creo que una discusión que avanzar en la medida de lo posible, por decirlo de alguna manera, y no quizás en los maximalismos que cada sector pudiese tener, me parece que es un buen paso. De hecho, eso ocurrió, tanto el senador Castro como yo éramos diputados en la Comisión de Salud cuando se aprobó este proyecto en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y yo creo que
si el Ejecutivo no pone una alternativa diferente arriba de la mesa, una cosa que hable de la reforma integral a la salud, que me imagino que está en su programa de gobierno, no sé si siguen con las mismas pulsiones refundacionales, pero quiero sí plantearlo como una solución y entender, y como pregunta, comentario al señor Hübner, si usted considera que este proyecto es complementario y sigue vigente más allá de la aprobación final de lo que ocurra con la ley corta que está hoy día en tramitación en la Cámara de Diputados. Senador Castro, y acumulamos y le damos la palabra a nuestro invitado. Sí, plantearle por un lado al señor Hübner cómo ve la imbricación o la superposición o la complementación del proyecto del Plan de Salud Garantizado con el horizonte cercano de la ley corta que debe proponer el Ejecutivo un fin de la declaración de salud ante el 1 de octubre y que tendría que ir asociado a lo que se denomina plan garantizado o plan estándar o plan único más un mecanismo de compensación de riesgo. Porque ese es el horizonte que yo veo en el corto plazo y eso requiere un diálogo del Ejecutivo con el Legislativo para llegar a una comunión de intereses respecto a cómo darle oxígeno a esa posibilidad. Porque hacer la mera declaración del fin de la selección de riesgo no basta. No basta, tiene que estar asociado a mecanismos que permitan la sostenibilidad del sistema. Y dos, preguntarle a don Jaime Yungen, por su intermedio, sobre el punto que quedó pendiente respecto al mecanismo de reajustabilidad de los precios. O sea, el reajuste final de precios del 10%, ¿por qué se llega a ese guarismo? ¿Por qué prima y no reajuste de precios, que era lo que estaba originalmente planteado? ¿Y cuál es el impacto que eso tiene respecto al equilibrio financiero y a las condiciones en que estaban los usuarios hasta antes de los fallos judiciales? Son pocas preguntas. Sí, está perfecto. Una cosa chica. No en línea más. Señor Jorge, gracias. Muchas gracias, presidente. A la pregunta si es un proyecto vigente o necesario, a mí me parece que es un proyecto esencial, ¿sí? Porque si no es este proyecto, será otro, pero la ley corta no resuelve el problema. El problema, digamos, el gran problema. Resuelve un problema puntual respecto a la aplicación de unos fallos de la Corte Suprema, que es un tema muy importante, que una mala solución puede llevar al colapso del sistema sanitario total, pero no soluciona el problema a largo plazo. ¿Por qué me parece valioso este proyecto? Porque es un proyecto que ya tiene un camino recorrido. Un camino con altos y bajos, con urgencias, sin urgencias, con mayor o menor interés del Ejecutivo, pero es un proyecto que ha ido de la mano con las modificaciones que ha experimentado a nivel judicial y en el sentir social, en la validación social de cómo debe ser el sistema ISAPRE a partir del año 2010. Entonces, a mi juicio, yo no soy el Ejecutivo ni mucho menos y no aspiro a serlo nunca más, digamos, pero nunca más, yo, sí, no tengo esa aspiración, pero me parece que desaprovechar este camino recorrido no sería la mejor decisión, porque independientemente de que el Ejecutivo pueda tener sus ideas y que son muy válidas, la mayoría de este proyecto yo siento, y ahí don Jaime podrá corregirme o no, digamos, pero que por lo menos la idea del proyecto es algo donde existen ciertos acuerdos transversales. Entonces, el Ejecutivo puede hacer ciertos ajustes, digamos, pero iniciar a estas alturas del partido, y perdonen que me meta en un tema como de política legislativa, pero iniciar a estas alturas del partido de un gobierno, de cualquier gobierno que sea, a los 2 años de gobierno, una gran reforma a la salud, yo no lo he visto, que en 2 años se pueda hacer una gran reforma a la salud. La última gran reforma a la salud fue en el gobierno del presidente Lago, que era un gobierno que duraba 6 años. Entonces, siempre lo he dicho, yo creo que salvo que un gobierno el día 1 de su instalación, el 11 de marzo del año que se trae, venga con su proyecto de reforma de salud bajo el brazo, es muy difícil que eso ocurra, ya que hay algo que se aprovecha. Entonces, a mí me parece que este es un proyecto esencial para resolver el problema a largo plazo, porque el día de mañana se va a aprobar la ley corta con la solución que sea, y vamos a tener este problema de nuevo a los 6 meses. O al año, o lo que fuera, digamos. Entonces, me parece que tema que hay que resolver. Respecto a si este es un proyecto que complementa la ley corta, perdonen que lo diga así, pero a mí me parece que la ley corta complementa este proyecto, ¿sí? Porque este es un proyecto que se hace cargo
insisto, del gran problema, y la ley corta es de un problema accesorio. Súper importante, lo tengo súper claro, pero busca hacerse cargo de ese problema. Y me parece, y perdona Jaime de nuevo por su intermedio, presidente, que me meta en tu terreno, digamos, pero respecto a esta obligación de presentar un proyecto de ley para superar la declaración de salud, sí me parece que están las cartas sobre la mesa para utilizar este envase, digamos, independiente de lo que el Ejecutivo después decida hacer con sus prerrogativas que tiene, por supuesto, fueron elegidos para hacer esto. Entonces, nadie va a pretender imponerles un proyecto que venga de otras administraciones, pero sí utilizar todo este esfuerzo legislativo que se ha hecho durante los últimos casi 15 años y apretar los ajustes que fuera, y además así no se complican haciendo un proyecto nuevo y pasando por DIPRES y todo eso, que parece que la situación está un poco tensa por lo que he podido recabar en esta. No, es que siempre es tensa, senador, por su intermedio, presidente. Entonces, si se puede aprovechar esto, ¿por qué? ¿Cuánto mejor? Muchas gracias, presidente. Le ofrecemos para comentario al señor Yunget. Vale. Bueno, lo primero, saludar y agradecer la presentación de don Jorge. Sí, bueno, la verdad es que cuesta empujar un proyecto que no ha sido empujado durante 4 legislaturas. Entonces, pero lo que vamos a hacer, porque siempre lo hemos hecho y lo hemos dicho desde el día 1 acá, es que no porque algo venga a un gobierno anterior lo vamos a desechar. Y nosotros vamos a estudiar este proyecto y efectivamente si hay algo rescatable lo vamos a tomar. Y lo que no, pero efectivamente este es un proyecto que se presentó el año 2011. Y la verdad es que, claro, tratar de empujarlo ahora cuando no se ha empujado en 4 legislaturas de gobiernos anteriores da para reflexionar al menos. Pero bueno, podemos seguir, y eso por cierto, independiente de la IPRES, con quien Salud tiene una relación histórica de mucha amistad y mucho entendimiento, y algunos periodos no tan buenos. Lo otro, claro, también efectivamente este proyecto tiene algunas cosas interesantes y efectivamente venimos saliendo algunas cosas interesantes. Recordar que la integración público-privada funcionó porque hubo regulación de precios. Porque si no hay regulación de precios, la cooperación público-privada no funcionaba también. Se establecieron 3 aranceles. Recuerden que las primeras cuentas de las intervenciones COVID salían 120 millones de pesos. Los aranceles que estableció el Ejecutivo a los prestadores, cuya deuda, recordemos, está pagando este Ejecutivo también, sirvieron bastante, digamos, para poder morigerar ese efecto. Pero lo importante es que la política de Estado de gobierno anterior, digamos, y efectivamente este también contribuyeron a que la tasa de mortalidad y sobre todo el impacto del COVID no fuera, digamos, todo lo terrible que pudo haber sido, por cierto, y hay que hacer reconocimiento a la labor, efectivamente, que Jorge y demás partícipes, digamos, del gobierno anterior, que les tocó, digamos, una época muy dura. Dicho eso, el compromiso del Ejecutivo es, respecto a este proyecto, que creo tiene ya 4 indicaciones sustitutivas, la última del exministro Mañanich, no del exministro Santelices. Quisiera aclararlo porque estaba invitado el ministro Santelices, que por cierto tienen todo el derecho ustedes a invitarlo, pero en rigor quien hizo la última indicación sustitutiva fue el ministro Mañanich. Nosotros, por cierto, vamos a estudiarlo, tal cual como le dijo la ministra hace un par de meses atrás, vamos a sacar todo lo que tiene positivo y digamos, veremos qué podemos encontrar de ahí, que probablemente vamos a encontrar, digamos, varias cosas, pero haciendo hincapié de que el tema sistémico es mucho más amplio, digamos, que algunas solas modificaciones. Respecto a lo que usted plantea, digamos, senador Castro, a ver, ¿por qué una prima extraordinaria, en el fondo? Porque el precio final que hoy en día cobra un afiliado por los planes de salud es muy complejo. Hoy en día se compone de el precio base por tales factores, cierro paréntesis, por número de beneficiarios, cierro paréntesis, más la tasa por la prima de los menores de 2 años, más eventualmente beneficios adicionales. Y eso nos da un precio final a pagar. Si yo pongo la prima extraordinaria en cualquier parte de esa fórmula anterior, lo que va a pasar es que cada vez que suba uno de los factores de esa fórmula, sube esta prima acá también. Entonces, la idea es que para dejar el valor claro y transparentemente cuál es el alza extraordinaria neta que se va a producir, es que se aísla este factor extraordinario de toda la fórmula, cosa que se hace factor puro y simplemente la alza por una sola vez.
¿Ya? Ese es el motivo por el cual se aísla esta prima, digamos, del tema. Eso resumidamente lo que le podría comentar. Respecto del por qué el 10 y no otro, eso me permitiría dejárselo al superintendente, sin perjuicio que vamos a elaborar una minuta, digamos, sobre la materia para enviársela, digamos, porque es un tema que yo creo que es bastante, digamos, más complejo. Pero con los escenarios, con esto tomo un tema que usted ha planteado también, señor Macaya, con los escenarios que vamos a conversar efectivamente, digamos, con los expertos del caso que hemos simulado hasta el momento. Este 10% le estaría dando sostenibilidad al sistema. Por cierto, estimamos que sería importante que se vuelva a considerar el artículo 8º, ¿ya? Pero eso es un tema que el Ejecutivo ya manifestó su voluntad y que, bueno, efectivamente el Congreso tiene sus atribuciones también para aprobar o rechazar determinado artículo. Gracias, don Jaime. Lo que pasa es que estamos si quiere, ampliamos 5 minutos para poder hacer un par de peticiones más. Extendemos 5 minutos entonces, senadora Órdenes y después senador Castro. Gracias, presidente. Sí, es solo un comentario, porque post-COVID, post-crisis de las ISAPRES, obviamente que entramos a un terreno de mirar el sistema completo. Me parece que este es un proyecto como otros, que vamos a tener que sacar lo mejor de cada proyecto, ¿no? Que yo haría el llamado a no, porque lo que nos pasa es que nos enamoramos de los proyectos. Entonces, yo lo que decía la ley de ISAPRE, estamos pidiendo la ley de ISAPRE algo para lo que no está diseñado. Y precisamente la ley de ISAPRE era para salir de la crisis. Entonces, salgamos de esa crisis y ojalá con buenas noticias. Y vamos a entrar a la realidad que tenemos. Tenemos un sistema mixto. Eso es lo que tenemos hoy día. ¿Cómo vamos a abordar esos dos? Por eso eso más que una pregunta son los comentarios. Creo que es el desafío que tenemos, que este proyecto termina con ciertas discriminaciones, a mi juicio tiene elementos que son bien esenciales y positivos. Entonces, rescatemos lo que haya que rescatar, no solo de este proyecto de ley, y hagamos el mejor sistema de salud posible, porque tuvimos una crisis sanitaria y tuvimos una crisis en particular en el sector privado que pone en riesgo el sistema completo. Eso de mi parte. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Solo, presidente, porque la agenda está recargada, hay muchos temas, licencias médicas, el plan, dengue, el cartesoto, la ley corta, en fin, yo le sugiero que considere los lunes de 12:30 a 2 como alternativa de descompresión en Santiago para la Comisión de Salud en los temas que nos convoquen. La próxima es la última semana antes de la regional, después ya saltamos a mayo. Entonces, Sí. perfecto que usted vea Vamos a conversarlo. la y- ecualización sí. razonable para todos los... Oye, y lo último, quizás respecto a este proyecto de ley que está en tramitación, evidentemente, si es que uno quiere tener una modelación de lo que sería su impacto 11 años después, sería útil y a mí me gustaría que pudiésemos actualizar y pedirle al Ejecutivo que se actualice el informe financiero sobre esta materia. Hay algún sectorialista de salud que pudiese mirarlo y entender desde la DIPRES, y le hemos pedido otras cosas a la DIPRES, que si se pudiese actualizar, porque me imagino que el impacto financiero de ese proyecto, cuando el cálculo, si no me equivoco, cuando de la prima era menos de 20.000 pesos. Hoy día claramente esos números de la época no están actualizados a los valores de la salud hoy día. Quizás pudiésemos pedirle, no sé si le parece a la comisión, para que se haga una actualización de ese informe financiero a la DIPRES. Así que, si le parece a la comisión. Y eso, estamos en la hora. Señores senadores, muchas gracias y recojo la sugerencia y veamos si el día lunes entonces nos convocamos. Entiendo que este jueves tenemos comisión por seguro del catastrófico. ¿Ya? Ah, ya. Sí, claro. Bueno, ahí ahí le corresponde al senador Chaguán entonces hablarlo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.